Hola, yo soy Caroline Figueroa y esta es la tercera y última entrega de la píldora cinematográfica del arranque de año. Decidí hablar de 6 películas que me han parecido increíbles para que alcancen a verlas antes de que toque entrar inevitablemente en la realidad nacional. En el primer video hablé sobre películas relacionadas con salud mental, que son La memoria infinita y Un tigre en el paraíso, véanlas aquí. En la segunda entrega hablé de películas relacionadas con el mundo que tenemos, o esto es lo que hay más o menos, que son Dejar el mundo atrás y Días perfectos. Ese video lo pueden ver aquí también. Y en esta tercera entrega, que ya es la última, la categoría es basadas en hechos reales. Las películas que vi basadas en hechos reales son May December o Mayo-Diciembre y La Sociedad de la Nieve. Voy a empezar hablando de La Sociedad de la Nieve, que es una película dirigida por Juan Antonio Bayona, es el mismo director de Lo Imposible. Si ustedes vieron esa película, pues ya tienen una idea de cuál es el manejo que Bayona tiene de los grandes desastres, y La Sociedad de la Nieve aborda un gran desastre que quienes tengan más de 35 años seguro que ya saben de qué se trata ese desastre. Los que estén por debajo de los 35 de pronto no habían escuchado de esto, pero es la historia de un accidente aéreo que pasó en 1972 cuando un equipo de rugby que tenía que viajar de Uruguay a Chile se estrelló en los Andes y 29 de los 45 pasajeros quedaron vivos en la mitad de los Andes, o sea, en los picos más fríos del mundo, donde no hay comida, donde no hay cobijo. Quedaron en una situación súper precaria y milagrosamente lograron sobrevivir más de 2 meses allá arriba, y no solo lograron sobrevivir, sino que lograron caminar los Andes hasta llegar a un sitio donde podían ayudarlos. De esa historia hay libro, hay otra película que se hizo en 1993 que se llamó Viven. Esa película era protagonizada por Ethan Hawke. Yo no la vi porque me chocaba la idea de que una historia latinoamericana fuera hablada en inglés. Le dicen té al mate, o sea, no. Bayona, director español, decide hacerla ahora con actores argentinos y uruguayos, pues suma, porque como que le devuelve a Latinoamérica ese espíritu de lucha que se ve reflejado en la película, me parece a mí. Y aparte, de nuevo, generacionalmente hay un montón de gente que no sabía ese accidente ni sabía la película Viven, entonces creo que funciona súper bien. Entonces, más allá de que logró asumir ese reto muy bien, creo que hay 3 aciertos cinematográficos que me parecen fundamentales y son los siguientes. Primero, el sonido. La Sociedad de la Nieve estuvo en salas como 1 semana y media, 1 semana, 2 semanas en diciembre, y yo hubiera querido hacer este video en diciembre para que fueran a verlo en salas, porque hay un gran acierto y es el manejo del sonido, que ustedes en sus casas pues hagan lo que puedan viéndola en Netflix para tener un buen sonido, pero el sonido de sala de cine suma mucho para esta película, porque Bayona decide contarnos el desastre desde la subjetividad de quien está viviéndolo. ¿A qué voy con esto? Hay películas de desastres que nos muestran el desastre como desde afuera. En Lo Imposible, por ejemplo, cómo viene todo el tsunami y todo, y cómo toda la ola se va comiendo todo, y luego si entramos en la subjetividad del personaje a ver cómo vive el choque como con el desastre. La Sociedad de la Nieve está contada completamente desde adentro, desde quien está mirando, escuchando y sintiendo que el avión se está volviendo naco y que no entiende si va a sobrevivir ni qué le está pasando a su cuerpo. Como cuando uno tiene un accidente, que uno pierde las nociones del arriba, abajo, al lado, y cuando se despierta está hecho nada. Bueno, así. Entonces, eso es muy chévere porque uno vive la película completamente desde adentro, desde la subjetividad de quien está sobreviviendo una cosa terrible. Segundo, otro gran acierto de la película es cómo Bayona decide contarnos la historia no desde un solo protagonista, que es lo que hacen en Viven, haciendo que Ethan Hawke sea el gran protagonista. La película nos es contada desde la subjetividad de quien vive el accidente, pero como son tantos sobrevivientes, tenemos que pasearnos por la cabeza de cada uno. Y digamos que muy inteligentemente nos van entregando el protagonismo, nos lo van pasando de una persona a otra, y alguien que uno al principio de la película cree que no va a tener relevancia, de repente va cogiendo fuerza, va ganando terreno, mientras que alguien con quien uno arrancó de pronto deja de ser tan protagonista. Ese intercambio del protagonismo es muy chévere porque por un lado nos permite alejarnos de la historia que ha sido contada 1000 veces, porque los protagonistas de la historia real ya están muy contados para quien la conozca la historia, pero adicional nos renueva la trama, porque esta gente se la pasa como, o sea, imagínense estar uno ahí esperando a que vengan a rescatarlo en medio de la nada, ¿qué tanto se puede hacer?
aparte de la supervivencia básica, hay muchos momentos de tedio, hay muchos momentos de aburrimiento, básicamente. Y rotarnos el tedio de una persona a otra lo refresca y nos permite habitar ese tedio sin que nos dé tedio a nosotros. Entonces, ese es un gran acierto. Y finalmente, creo que hay dos grupos de valores o de reflexiones que establece la película que me parecen muy valiosos, y es, por un lado, el rescatar el espíritu de trabajo en equipo y de la amistad entre hombres, pues porque eran unos manes que eran de un equipo de rugby, entonces tenían este espíritu de trabajo en equipo muy adentro, pero en la película lo resignifican mostrando unos hombres muy vulnerables. No son unos hombres recios que están luchando contra la montaña, sino que están sobreviviendo y que están temiendo no volver a contar con el afecto de la gente que quieren, básicamente. Nos plantean una supervivencia no tanto desde lo salvaje, sino desde el impulso de amar la vida. Es más poética que aguerrida, digamos. Eso me gustó mucho. Y lo otro es cómo plantean la relación con Dios. ¿Para qué sirve que uno hable con Dios cuando está uno metido en una montaña, abandonado a su suerte, sin que nadie pueda ayudarlo? ¿De qué sirve tanto ponerse a pensar en Dios cuando la circunstancia le dice a uno, todo depende de ti? No tiene nada que ver con lo que creas, no tiene nada que ver con a quién le reces. Y cuando digo Dios hablo de cualquier religión, ¿no? ¿De qué sirve ser budista estando allá? ¿De qué sirve ser musulmán? Lo que sea. ¿De qué sirve cuando la evidencia es que estás solo con tus uñas? Porque es que ni siquiera tienen más recursos. Entonces, esa precariedad de lo material con la precariedad de lo espiritual, ese contraste para llevarlo a uno a reivindicar el poder de uno mismo. La película realmente logra darle un giro a las reflexiones en torno a lo que fue esa tragedia, logra vincularnos desde el lugar más crudo de la fisicalidad de ser parte de un desastre, y también desde la psicología de cómo uno llega a un punto en el que dice, me voy a dejar morir, ¿qué voy a hacer con tal de sobrevivir? Y qué tanto vale la pena morir luchándola o entregarse a la muerte. Está muy bien lograda la película. Entonces, por todo lo anterior, creo que todos deben verse La Sociedad de la Nieve. Está en Netflix, así que si pueden verlo ahí mismo, háganlo. Y por último, para cerrar este ciclo de reseñas, voy a hablarles de una película basada en hechos reales o inspirada en hechos reales que se llama May December o Mayo-Diciembre, protagonizada por Julianne Moore y Natalie Portman, que fijo las dos van a estar nominadas en los Oscar, así que anótense esta película para cuando la puedan ver. Tiene que ver con una historia muy polémica que sucedió en Estados Unidos, y es la historia de una maestra, una profesora de 32 años que se involucró emocional y sexualmente con un alumno de 14 años. En la vida real, esta mujer resultó embarazada del pelado, la enviaron a la cárcel, tuvo el bebé en la cárcel, salió en libertad condicional y al salir volvió a verse con él, volvió a quedar embarazada, volvió a pagar condena, procesos legales. El caso es que después de todo este boroló, los dos se casaron, formaron un hogar convencional, y la mujer, la profesora, murió en el 2020 de cáncer. Entonces, actualmente de esa historia quedan vivos el muchacho, que en este momento ya tiene 40 años, sus dos hijas, y bueno, él se casó otra vez y tuvo otro hijo o hija, no sé, y la película arranca con una aclaración de que no está basada en esa historia, sino que está inspirada. Y aquí viene parte de lo interesante de analizar esta película. ¿Cómo es que la película está inspirada por esta historia? De la siguiente manera, la historia que cuenta la película es la historia de una actriz, interpretada por Natalie Portman, que se está preparando para interpretar en una ficción a la profesora, y como parte de su preparación decide visitarla en su casa y conocerla. Y en esta interacción entre las dos mujeres vamos descubriendo como todos los grises de una situación que básicamente nos habla de la pedofilia y cómo la pedofilia puede ser tolerada cuando hablamos de hombres que hacen esto con niñas, pero es absolutamente inadmisible cuando hablamos de mujeres que lo hacen con niños, siendo que en cualquiera de los dos casos es completamente inadmisible porque hablamos de una persona que le lleva 20 años de vida, de experiencia,
a un niño o una niña. La película, como digo, dice que está inspirada, entonces no es tan frontal como con esta crítica, pero lo que sí navega es cómo la actriz todo el tiempo está juzgando a la profesora y la profesora se sabe juzgada y todo el tiempo está fingiendo que no se siente juzgada y fingiendo que no hay nada de raro en lo que ella hizo. Entonces, lo que se construye es una atmósfera súper densa en la que estas dos mujeres están fingiendo que podrían ser amigas, fingiendo que pueden cooperar para crear al personaje. Entonces, esto es como la impresión general que me produjo a mí, pero me gustaría destacar como tres súper aciertos cinematográficos de la película. Por un lado, hay un trabajo de diálogos tan meticuloso. Todo lo que se dice en esta película es absolutamente necesario y cada vez que alguna de estas mujeres abre la boca, están cortando con un cuchillo una atmósfera súper densa. Todo el tiempo están construyendo una tensión que se disfraza de relajación. O sea, es una cosa súper retorcida y súper bien hecha. Claro, suma muchísimo la actuación de Julianne Moore y Natalie Portman. Las dos están brutales, pero entonces aquí ya quiero entrar en la segunda razón por la que todo el mundo debe ver May December y es la calidad de las actuaciones. Aquí está muy bueno ver cómo Natalie Portman ya está convertida en una actriz absolutamente sólida, cómo es capaz de seguir manteniendo esta pose de mujer frágil, angelical y dulce y al mismo tiempo perversa, manipuladora, de doble moral, que a la larga es parte de lo mismo que hace parte de la personalidad de la mujer que interpreta a Julianne Moore, que sería esta profesora que todo el tiempo está en esta actitud de soy muy amable, soy muy parte de la comunidad, amo a mi marido, obviemos que mi marido era un niño cuando empecé a salir con él y que aquí hay un abuso de poder clarísimo. Por eso es tan chévere verlas, porque el trabajo de los personajes todo el tiempo lo que hace es llevarlas a ellas dos como a ponerse en un espejo y terminar diciendo como somos más o menos la misma cosa. Y la tercera razón por la que creo que todo el mundo debería ver May December es por algo que va más allá de la película, que tiene que ver con su relación con la realidad, porque la película critica el morbo y la instrumentalización de las víctimas para acercarse a estos temas, porque el personaje de Natalie Portman termina comportándose de una manera muy manipuladora, tanto con la profesora como con su marido, con tal de como que succionar la esencia de su historia para la película que ella va a hacer. Ahora, ¿qué está pasando en la realidad en este momento? El niño, que ahora es un adulto, ha declarado que la producción de la película no le preguntó a él nada sobre su opinión con respecto al guión, sobre el punto de vista que iban a abordar, sobre cómo lo iban a interpretar a él, sobre cómo le iban a interpretar a ella, a su difunta esposa, básicamente, y que está muy molesto con la creación que hizo la película sobre su propia vida. O sea, el tipo sigue vivo y no le consultaron nada, es lo que está diciendo él. Entonces me parece que eso es muy interesante porque la reflexión que pretende plantear la película es una reflexión que la película o los creadores de la película no se hicieron en la vida real para llevarla a la pantalla. Es muy interesante revisar las películas que pretenden ser faro moral, faltando a los principios éticos que quieren resaltar, es decir, posando de que tienen una visión moral de lo que están abordando. Entonces, digamos que la película genera muchas capas de reflexión sobre la pedofilia, sobre la instrumentalización de las víctimas, sobre el respeto con el que nos relacionamos cuando intentamos entender estos temas y sobre la gravedad del abuso de poder. Realmente eso es muy serio. Al margen de eso, si pudiéramos sacar toda esa parte como moral y de valores, solo quedándonos con la película, si fuera una película de una ficción, de una neta ficción que no tuvo nada que ver con nada de la realidad, es un peliculón. Es una película muy increíble por la atmósfera que se construye. Capaz que muchos de ustedes no supieran la historia detrás de esto y acabo de hacer un spoiler terrible, pero pues no creo, está publicada así en todas partes. Chévere que quien no tenga idea de la historia real vea la película sin pensar en la historia real, eso le da otro matiz,
pero igual, sumergirse en esta relación de estas dos mujeres es brutal. Y ver a Natalie Portman, de verdad me parece mucho mejor esta actuación que la del Cisne Negro. Realmente, cuando Natalie Portman navega la oscuridad, me parece que es muy buena. Entonces ya, esta sería el final de la entrega de las píldoras cinematográficas. Píllense estas películas, déjenme en los comentarios lo que les parecieron las películas, si les gustaría que reseñara otras películas. Pretendo hacer esto para la llegada de los Oscar, me parece chévere, y cuéntenme si les interesaría que hable de las películas que no me gustaron tanto, porque en esta entrega iba a meter dos películas que me generan repelús, pero dije no, solo hablaré de esto si las mandan para los Oscar y digo, no es justo, no hay derecho. Y entonces ahí hablaré de esas películas. Hay una en particular que me dan unas ganas, pero cuéntenme si les interesa que haga reseñas de películas con las que no estoy tan alineada o que no me parece que son realmente buenas películas. Cuéntenme si eso les interesa. Y ya, gracias por acompañarme en este paseíto por las películas de arranque de año. Si les gusta este contenido, suscríbanse, compartan, denle like. Acuérdense que en Instagram me encuentran como @esta_es_la_píldora y en X soy @carolanfiru. Nos vemos ya sí cuando nos toque entrar en contacto con la realidad nacional.